Bueno, en primer lugar, quiero comentarles que la actividad de hoy se llama el arbitraje en las revistas científicas electrónicas. Mi nombre es Gilma Álamo Sánchez y soy la directora de la Revista Venezolana de Pedagogías y Tecnología Emergente, dependiente de CESPE Capítulo Venezuela. El arbitraje en muchas partes es conocido como peer review, que es la revisión de papeles o revisión de documentos. Comenzamos con que el término arbitraje significa, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la versión del 2022 que la revisé, dice que es un procedimiento extrajudicial para resolver conflictos de intereses mediante el sometimiento de las partes, por mutuo acuerdo, a la decisión de uno o varios árbitros. Me tomé la libertad de buscar este concepto porque a mí particularmente el término árbitro me conlleva a que es una persona que dirime entre dos o más personas que están debatiendo sobre un tema en particular, y este árbitro es el que va a decidir en el caso de favor o en contra de las personas que están dirimiendo. Es como un juez. Entonces, tenemos que el término arbitraje en este sentido es un concepto acuñado para explicar situaciones en términos legales en donde dos o más partes se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo para dilucidar un conflicto. Cuando la revista científica recibe un artículo, se inicia un proceso de evaluación para definir si es publicable o no, en consonancia con las líneas y normas de la revista. Aquí tenemos algo muy particular. Se seleccionan 3 personas expertas en el área o áreas de la revista para que funjan o sirvan de evaluadores y expresen, de acuerdo con las normas y lineamientos de la misma, su criterio en referencia al documento que se les asigna para revisión. ¿Cuántos son? En este proceso de evaluación intervienen 3 personas, de las cuales solo uno es árbitro, cuya opinión en última instancia definirá la aceptación o no del documento. Aquí se preguntarán ustedes por qué solo uno es árbitro. Si nos estamos apegando a lo textual, a lo que el contexto de la palabra árbitro significa. Y para mí, todo lo que estoy explicando aquí es mi posición y ya ustedes me dirán si estoy después equivocada o si están de acuerdo o no con lo que estoy planteando. ¿Por qué señalo que solo es uno es árbitro? Porque de las 3 personas que seleccionamos para que evalúen un artículo, seleccionamos inicialmente 2. Una dice que sí, otra dice que no. Y el tercero es el que va a decidir en favor o en contra de lo que esté planteado en ese artículo. Entonces, los 3 desempeñarán el rol de evaluadores, donde la opinión de uno solo decidirá hacia qué lado se inclina la balanza. Por eso este proceso se denomina revisión por pares o evaluación por juicio de expertos. En inglés sería peer review. Ahora bien, comencemos por mencionar en qué consiste la evaluación por pares, considerando que es un proceso que implica el desarrollo de algunas actividades y tareas. Veamos entonces. La revisión por pares, de acuerdo a algunos autores, vamos a ver qué es lo que nos dicen ellos, ¿no? Miranda y Salit, en el 2022, nos dicen que representa la etapa en la que un artículo es sometido a la evaluación y escrutinio de expertos, que se traduce en un veredicto que, en líneas generales, considera la veracidad de las informaciones, la relevancia de la investigación y el estilo en la presentación del discurso dentro del texto. Según López, Piovesan y otros, en el 2019, nos indican que es un proceso complejo y riguroso realizado por expertos nacionales y o extranjeros que permite la evaluación crítica de los manuscritos recibidos para publicación en una revista científica. Y Morales, Fortul y Sánchez, en el 2020, nos señalan que constituye un método en el que la comunidad científica confía, pues implica el compromiso, reciprocidad y responsabilidad académica de quienes son elegidos pares evaluadores del trabajo de sus colegas. Ahora bien, ¿qué es el proceso de evaluación por pares?
Es un procedimiento que se inicia con la revisión de los artículos de carácter científico que se han enviado a la revista para su publicación, con el propósito de garantizar la divulgación de trabajos de investigación con criterios de calidad que serán compartidos con la comunidad científica. Muchos autores denominan a esto procedimiento, otros lo denominan proceso, otros lo denominan método. En mi criterio, la evaluación por pares o las evaluaciones de los artículos científicos es un procedimiento dentro del proceso de arbitraje en general que conlleva la publicación de artículos para una revista. ¿Qué objetivo tiene este procedimiento? Su propósito es garantizar la publicación constante de los avances científicos que se suscitan constantemente en la comunidad científica mundial para intercambiar información actualizada sobre diferentes temas de interés en las áreas de especialización de la revista. Es importante que reconozcamos este propósito, este objetivo que tiene la evaluación, porque muchísimas veces, en muchos casos, lazo un poco la experiencia, y yo hablo desde la experiencia de Revepte, que cuando nos llegan los artículos tenemos que comenzar a buscar quiénes pueden hacer el arbitraje, dónde los ubicamos, para que nos respondan a tiempo. Hay árbitros que más adelante vamos a ver que demoran mucho, otros árbitros ni siquiera contestan. Definitivamente no voy a hacer esa actividad porque no puedo, no tengo tiempo. Y se desvirtúa un poco el objetivo del proceso en sí. Es un trabajo minucioso y tenemos que guardarnos de que las personas que acepten esta responsabilidad cumplan a cabalidad las funciones que se les piden para ejecutar el procedimiento. ¿En qué consiste este procedimiento? Valga la redundancia. Es un procedimiento que realizan 2 o más personas especialistas en determinadas líneas de investigación y que con sus aportes, su experiencia, sus conocimientos, contribuyen al desarrollo científico. Estas personas, cuya actividad será de carácter anónimo, revisan individualmente las contribuciones que se les asignan para revisar y determinar la veracidad de las teorías y datos que se presentan y la significancia de los aportes que tienen para la investigación, siempre y cuando todo esto esté enmarcado dentro de las líneas que la revista tiene para la publicación. Ahora bien, este proceso tiene algunas etapas o algunas partes, algunos ítems que son fundamentales son fundamentales en términos generales y depende todo de la publicación o de la revista. En nuestro caso, yo les voy a mencionar las que nosotros utilizamos y que nos parecen elementales para que se ejecute la actividad. En primer lugar, se revisan los elementos de forma que le dan coherencia al documento escrito. Signos de puntuación, sinónimos, conectores, redacción, citas textuales, normas formales de publicación. Estas normas pueden ser APA, Harvard, Deusto, Vancouver. En segundo lugar, la revisión de elementos de contenido que representan los aportes que se realizan y su significancia desde el punto de vista de la pertinencia y relevancia que tiene el artículo para la comunidad científica. En tercer lugar, la verificación de la originalidad, y esto muchas veces se aplica en los programas antiplagio, no siempre, y la veracidad de los resultados, así como la coherencia interna del discurso científico. En cuarto lugar, cualquier otro aspecto que se requiera o que sea inherente al proceso de revisión en sí mismo. Aquí nos hacemos una pregunta. ¿Cómo se eligen los revisores? ¿Desde qué perspectiva nosotros identificamos a alguna persona que pueda ser revisor? ¿O desde qué punto de vista nosotros lo consideramos para que sea revisor de nuestra publicación? Inicialmente, cuando se conforma la revista, se eligen los revisores de acuerdo con las líneas de la revista y que sean conocidos o sugeridos por los integrantes del comité editorial. Deben ser miembros de una comunidad científica reconocida, tener experiencia también reconocida en labores de arbitraje y que cumplan los requisitos adicionales para ser considerado como tal
por parte del cuerpo de la publicación. Este proceso tiene sus limitaciones, ya que para la elección se debe considerar el hecho de que la labor de los revisores en un gran número de revistas, no digo que en todas, esta labor no tiene remuneración económica. ¿Cuáles son las dificultades que se nos presentan a la hora de seleccionar los árbitros o revisores o los padres evaluadores? Ante este panorama, los cuerpos editoriales nos enfrentamos a la difícil situación de seleccionar colaboradores, y resalto la palabra colaboradores, en esta actividad que representa el corazón de la publicación científica de calidad. Se deben elaborar los argumentos que harán atractiva la labor del evaluador. Se le menciona el reconocimiento y prestigio que le otorga desarrollar este trabajo. Por otra parte, se reconoce a nivel de la comunidad científica internacional que colaborar en este tipo de actividades es una contribución al desarrollo del conocimiento científico, aumentando la validez de las informaciones que se ofrecen en las publicaciones diversas que tenemos hoy en día. Sin embargo, hay muchos árbitros que lo asumen como un deber, lo cual es importante, porque es una parte de contribución de su experiencia, de su experticia, a lo que es el desarrollo de las publicaciones científicas en general. Tenemos, por otra parte, evaluadores que no asumen el rol, pero tampoco nos envían una respuesta diciendo no lo vamos a asumir o no puedo hacer la evaluación. Muchas veces el artículo se nos queda en el aire esperando que este evaluador nos dé respuesta y nunca es favorable y tenemos que buscar otra persona para asignarle la evaluación. Es importante que dentro de las personas que asumen el rol de evaluadores haya también un poco de ética, de valores, de asumir esta actividad con responsabilidad y dentro de los lapsos que se les solicitan. Cuando nosotros nos solicitan o nos entregan un artículo, nos dicen tiene 2 semanas para hacerlo o 15 días y uno trata de cumplir con ese tiempo si no hay ninguna emergencia, si no hay ninguna eventualidad, porque realmente son procedimientos que retardan o aceleran el proceso de publicación de una revista. Cuando se conforma una revista, por lo general se nombran comisiones o comités de asesores nacionales, asesores internacionales, cuyo labor en primer lugar puede ser el de árbitros para la revista, o también puede ser personas que nos ayuden o nos coadyuven en la ubicación de estos árbitros, de acuerdo a las líneas de investigación que la revista publica. El apoyo en estos comités es fundamental. Es fundamental porque ellos visualizan de una manera más amplia y le reentregan retroalimentación a los editores sobre el grupo de personas que pudieran asumir la labor de revisores. Está bien, en este punto se hace necesario que mencione que los evaluadores, el rol que tienen es de asesoría, por eso se nombran los comités de asesores nacionales o internacionales, porque la decisión final de la publicación basada en las sugerencias que ellos como revisores realicen corresponde completa e íntegramente al comité editorial. ¿De qué manera? De que el evaluador puede hacer observaciones de forma, observaciones de fondo, pero el comité editorial decide, bueno, estos son de acuerdo a la cantidad de artículos que recibe también para la publicación, de acuerdo a las normativas que la revista tenga, decide entonces cuáles son los artículos que se van a publicar y en el tiempo en que van a ir apareciendo. A veces las revistas sacan ediciones temáticas por área, por temas. Para esta próxima publicación tenemos el tema de ambiente, por ejemplo, o de calidad, y vamos a recibir solo artículos en esta área. Entonces ya el comité editorial ha definido la temática que va a abordar en la próxima publicación y allí entonces los evaluadores van a trabajar en función de esas áreas en particulares, no de temáticas muy genéricas. Puede decir que aquí se corrobora lo que estamos mencionando, que el comité editorial define las líneas de las investigaciones que va a publicar. Muchas veces algunos investigadores reconocidos no están disponibles para realizar esta labor, esta actividad de revisores.
debido a sus múltiples ocupaciones, lo que genera la necesidad de contactar a investigadores nobles con poca experiencia, pero con muchas ganas de incrementar su profesionalización, lo que los hace asequibles a la labor de arbitraje que requiere la revista. Y creo que a todos los que dirigimos una revista, en muchas oportunidades esto nos ha pasado, que tenemos que recurrir a investigadores que están iniciándose en el ámbito para que nos apoyen en el área del arbitraje, porque están tratando de consolidarse en ese aspecto y están tratando de acumular credenciales para desarrollarse allí. Así vemos como López y otros en el 2019 señalan que la revisión por pares o peer review tiene ventajas para todos los involucrados en el proceso editorial. Esto es, para los editores, porque la evaluación experta colabora en la decisión editorial sobre los manuscritos, y para los autores, dado que las sugerencias, ajustes y correcciones de los árbitros le permiten mejorar el artículo optimizando su calidad. Ahora conversemos entonces sobre los tipos vamos a decir así, algunos tipos que conocemos del proceso de revisión. Tenemos el primer tipo, que es el simple ciego, donde el evaluador conoce el nombre o los nombres de él o de los autores, mas estos no conocen quienes los evalúan. El segundo sería el par doble ciego, donde tanto el autor como el revisor desconocen las identidades de los mismos. O el tercero, que es una revisión por pares abierta, donde revisor y autor conocen sus identidades. Por lo general, gran parte de las publicaciones científicas utilizamos la segunda modalidad, el par doble ciego, donde tanto autor como revisor desconocen sus identidades. Sin embargo, en el caso de adoptar esta modalidad es necesario que el comité editorial de la revista, en sus normas de revisión, aclare a los revisores que de utilizar la herramienta insertar comentarios de Word, se asegure que los mismos sean anónimos, ya que incurrir en este error implica que aparezca el nombre de la persona que está revisando, lo cual va en contra de la política de revisión decretada por la revista. ¿Y por qué coloqué esto aquí? Porque he visto muchos artículos que lo mandamos a los revisores y utilizan esta herramienta, el insertar comentario que tiene el Word, y no se percatan de que aparece el nombre del revisor. Y si nosotros decimos que es un par doble ciego donde ni el autor conoce el revisor, ni lo conoce, el revisor conoce el nombre del autor, pues no debe aparecer. Pero más que ya esto, suponiendo que esto nos ha pasado, aparece, cuando nosotros recibimos el artículo, tenemos que cuidarnos, y este es un retrabajo, sacar esos comentarios y pasarlos por aparte para devolverle el artículo a la persona para que lo corrija, de manera que le quitemos los nombres, porque así la persona que escribió el artículo no sabe quién es su revisor. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de los límites del proceso de revisión. Algunas publicaciones, no muchas, establecen en sus políticas editoriales la revisión previa de los artículos por parte del editor de la revista. Sin embargo, esta práctica no es muy común, ya que una vez recibido el documento, inmediatamente se le asigna un evaluador. Este proceso puede comenzar entonces con esta primera fase. ¿Qué significa esto? Significa que una vez que el artículo se le envía al evaluador, él es especialista en el área y él puede determinar si el artículo está bien redactado, si tiene detalles o errores de forma o de fondo, si aplican las normas de la publicación, porque una vez que uno le envía al evaluador el artículo, le envía las normas de la revista para que revise si el artículo está ajustado a esas normas. Esto quiere decir que el evaluador tiene que involucrarse en este proceso. No es que el comité editorial revisó primero si el artículo se le ajusta a las normas. No, es el evaluador el que hace eso y lo devuelve y puede decir no publicable porque no se ajusta a las normas, por ejemplo. Una vez que esto sucede, tampoco está obligado el evaluador a pasar un antiplagio. El antiplagio o el instrumento antiplagio es propio de los editores, del comité editorial,
de los revisores y se aplica en casos extremos como para facilitar un poco el trabajo y determinar hasta dónde la persona tuvo originalidad o no en el artículo, pero en ningún órgano indexador se pide que se aplique a un programa antiplagio determinado. Aquí les comento que en mi experiencia como árbitro evaluador par doble ciego de muchas publicaciones, jamás cuando me han hecho, siempre que me hacen la solicitud y me envían el artículo para ver, para que yo lo evalúe, jamás me han enviado el enlace, este es el antiplagio que usted debe aplicar, jamás. Y en las normas que me envían no dice aplique un programa antiplagio. Y esto aplica para muchísimas revistas. Yo acabo de enviar un artículo a una revista bastante reconocida, una revista, la revista de Educación Sociedad de la Universidad de la UNESCO, y de los árbitros uno dijo que no y el otro dijo que sí, que estaba publicable. Eso nos puede pasar a todos. Me enviaron para que hiciera todos los comentarios, las observaciones que ellos ya tenían, pues ellos lo asumen como que es publicable, pero en ningún momento aparece la palabra plagio, ni antiplagio, ni nada. Simplemente referencia a la cita, fortalezca esta cita, fortalezca, fortalezca, fortalezca. Y ahí es donde nos damos cuenta que incluso estas organizaciones no utilizan para enviarle a los evaluadores estos programas antiplagio. Bueno, eso es una discusión muy amplia porque se ha generalizado el uso de los programas antiplagio, pero cuando el evaluador tiene suficiente experiencia, tiene suficiente andar en el camino de la línea de investigación que desarrolla, reconoce cuando las personas escriben con sus propias palabras, interpretan. Incluso aquí les comento que hace días, conversando con una compañera de trabajo, le comentaba que nosotros incluso llegamos a ser hasta más efectivos, entre comillas, que la inteligencia artificial, porque nosotros le damos sentido a lo que estamos escribiendo, a lo que estamos interpretando y no es textual. Cuando se hace algo con inteligencia artificial, se da cuenta el evaluador inmediatamente que son expresiones, que son palabras que hay que mejorar muchísimas veces la redacción. Bueno, en este punto entonces veremos cuál es el proceso que se utiliza para la revisión de un artículo en una publicación determinada. Primero, se recibe el artículo, por supuesto. Segundo, se envía a evaluar con un formato propio de la revista para que la persona que vaya a fungir de evaluador coloque sus observaciones. Tercero, se recibe el artículo con las observaciones y comentarios del evaluador. Cuarto, se comparan las evaluaciones para tomar decisiones que afecten la publicación o no. 5. Se devuelve al autor o a los autores para mejorar, de acuerdo con las observaciones, la versión final. Se le solicita memoria de los cambios o ajustes realizados en consonancia con la evaluación, dado el caso que se ha aceptado el artículo. 6. Se devuelve a los evaluadores para corroborar si se realizó la adaptación según comentarios y o sugerencias del evaluador. Séptimo, se devuelve al autor o a los autores en caso de que la publicación sea rechazada o la tenga que modificar para publicar, ofreciéndose la posibilidad de mejorarlo para volver a someterlo a un proceso de evaluación. 8. De cumplir con todo lo requerido, se procede a la publicación. Y yo estoy agregando un noveno punto, que aquí no lo escribí, pero lo voy a decir, es que a los autores, una vez que se les devuelve el artículo para que lo corrijan de acuerdo a las observaciones que tiene, reintegren una memoria de los cambios que están haciendo de acuerdo a esos ajustes que está realizando. Esto nos facilita revisar nuevamente de manera de darnos cuenta que el artículo sí está cumpliendo entonces con los criterios que se le solicitan. Finalmente, les presento entonces como un gráfico, una lámina, una estructura de cuál es el proceso de evaluación de un artículo, del arbitraje. El primer punto es recepción del manuscrito. Luego, la lectura del manuscrito por parte del editor. Esto un poco para ver si cumple con las normas, si el título tiene 12 palabras, si el tipo de letra es el que nosotros dijimos, si es a la derecha o si es a la izquierda del alineado, si el resumen tiene las 200 o 300 palabras que pedimos, en fin, todos esos detalles que hacen características propias de la publicación.
Inmediatamente luego que tenemos eso, si incluso allí en esa lectura nos damos cuenta si el autor tiene su código ORCID, lo cual es un requisito importantísimo para la publicación, y que esto puede hacer que desde este punto hasta allí se devuelva el artículo para que el autor agregue su código ORCID. Esto nos ha implicado muchas veces que tenemos que explicarle cómo lo descargan, porque a veces no son investigadores, sino que son noveles en este proceso de publicar. Luego entonces viene la decisión inmediata del editor. Si no es aceptado, se le comunica a los autores, su artículo no es aceptado, se le dice por qué y se le retorna. Si es aceptado, entonces inmediatamente se envía a la revisión por pares, en nuestro caso pares doble ciego. De allí, de la decisión de los árbitros, tenemos entonces que es aceptado, aceptado con condiciones o no aceptado. Si en el caso de que es aceptado con condiciones, entonces vemos si él cumple los requisitos, los ajustes que se le solicitan, se le acepta y se le publica. Si no cumple en los lapsos que se le piden, los ajustes que se le solicitan, entonces no se le publica. Ya para finalizar, entonces les comparto las referencias que revisé, las cuales son bien actualizadas, son del año 2019 para acá. Tenemos el Diccionario de la Lengua Española del año 2022. Tenemos la referencia de López, Piovesan, Pereira, Patrón y Lima del año 2019 con su artículo denominado Proceso de arbitraje para la calidad de las revistas científicas en odontoestomatología, volumen 21, número 34, de Montevideo, Uruguay, publicado en diciembre del 2019. Tenemos el artículo de Morales Castillo, Fortul, Mendiola, del 2020, denominado La revisión por pares, análisis cualitativo de la experiencia de un grupo de revisores latinoamericanos, y allí está el enlace web para que lo puedan consultar. Y el de Miranda Salid, el arbitraje de artículos científicos del año 2022, donde también les coloco el enlace para que lo puedan revisar. Con esto entonces les doy las gracias por escucharme y estaré atenta entonces a sus comentarios y observaciones.